Bien, entonces, objetivo modernizar el Estado. Otro gran objetivo que va a tener el radicalismo va a tener que ver con la economía. En este aspecto, ¿sí?, es uno de los aspectos más interesantes. ¿Por qué? Porque ustedes piensen, 1916, 2 años antes de esto, estalla la Gran Guerra, o lo que se denomina como la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Esa Primera Guerra Mundial, en un sistema económico capitalista que, digamos, influencia sobre todo el mundo, o sea, que tiene dentro de sus redes a todo el mundo, y donde la Argentina, como otros países de América Latina, es proveedora de esas potencias que ahora están en guerra, proveedora de materias primas, ¿no? Sea lo que sea, sean carnes, cereales, lo que sea, implica también que cuando estalla una guerra, obviamente esas relaciones comerciales se alteran. ¿Qué pasa durante la guerra? Y que el gobierno de Irigoyen lo ve porque la guerra dura hasta 1919, o sea que cuando Irigoyen entra, quedaban 3 años de guerra más todavía. No necesariamente caen las exportaciones, porque Europa seguía necesitando, ¿sí?, de productos primarios para alimentar a sus soldados. Entonces, sigue creciendo la exportación de cereales, de carne, etc. Pero caen abruptamente todas las inversiones. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que se invertía en países de América Latina, sobre todo dinero proveniente de Inglaterra, en infraestructura como ferrocarriles y demás, va a ir a parar a la construcción de armamentos, ¿sí?, para la guerra que estaba enfrentando. Entonces, una primera gran consecuencia en términos, digamos, macro, a nivel de la economía para el caso argentino, es la retirada, o la paulatina retirada de Inglaterra como el principal socio comercial, tanto en exportaciones como en inversiones, y la entrada, o el comienzo de la entrada, en algunos países ya estaba, de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos ya era muy influyente, sobre todo en México, en el área del Caribe, por el canal de Panamá que vimos y todo lo demás, pero el cono sur, digamos, toda la parte de Brasil, Argentina, Chile, todavía no. Este es el año en donde la guerra es la posibilidad para comenzar a entrar. Entonces, en el caso de la economía, la principal dificultad que va a desnudar la guerra es que la Argentina depende exclusivamente de los productos, ¿sí?, manufacturados europeos. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer el radicalismo de Irigoyen? Industria. Esta industria, o esta industrialización, va a ser muy, muy primogénita, y sobre todo va a estar atada a la producción. O sea, es una industria que procesa los mismos productos primarios que se exportan, ¿sí? No es una industria, como se denomina, de base o pesada, no es una industria automotriz, no es una industria metalúrgica, no es nada de eso, ¿sí? Es una industria que como se llama, liviana, o de un primer procesamiento, ¿sí? Entonces, esas industrias van a servir para intentar, ¿sí?, proveer por lo menos de productos de primera necesidad, ¿sí?, industriales de primera necesidad, al mercado interno, es decir, a la Argentina. Y la otra gran aporte durante el radicalismo, yo dije Irigoyen, es Irigoyen, ¿sí?, y Marcelo T. Alvear, que son los dos presidentes que se alternan en el radicalismo, que va de 1916, esperen que voy a poner esta fecha acá, a 1930. Ahí está. ¿Cuál es el otro gran aporte, o la gran proyecto económico
que va a tener el radicalismo, que de hecho hasta hoy en día es algo que cuando se habla, digamos, no dejamos de tenerle prestarle cierta atención, es YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF se empieza a construir, los primeros pozos en el sur, los primeros pozos petroleros en el sur, YPF se construye en 1922. Vamos a aclarar esto. En 1922 se construye YPF. Pero los primeros pozos son del 18, 19, por ahí. YPF llega muy rápidamente a ser una empresa. Es una empresa estatal, se constituye como una empresa estatal, ¿sí? Pero esa empresa estatal además, es decir, no es una empresa de sociedad anónima, no hay capitales externos, todo es del Estado, ¿sí? Pero además es una empresa que, como se empieza a construir sobre un territorio inhóspito que era el sur, es prácticamente la que puebla todo el sur. Les voy a hacer una analogía para que esto en sus casas si quieren lo pueden comprobar. Así como en La Pampa, por ejemplo, un gran elemento de población o poblador, es decir, que trajo población, que llamó población, fue el ferrocarril, ¿sí? Es decir, en La Pampa no hay prácticamente ningún pueblo que no esté a la orilla de un ferrocarril, ningún pueblo ni nada que esté a la orilla de un ferrocarril, ¿sí? Y de hecho las salidas a la ruta eran alternativas, en realidad el ferrocarril era el principal transporte, y de hecho cuando cerraron ferrocarriles muchos pueblos murieron, se despoblaron totalmente. Así como en La Pampa el ferrocarril es fundamental para poblar, ¿sí? Pensemos incluso que La Pampa está mucho más poblada en el este que en el oeste pampeano. ¿Por qué? Porque los ramales del ferrocarril, los principales y más diversificados, llegaban hasta ahí, no hasta el oeste, por el área productiva. Pensemos en eso de La Pampa. Lo mismo para el caso de YPF, pero no con ferrocarriles, sino con pozos petroleros, ¿sí? Lo que se llamaban campamentos petroleros. Allí donde YPF instalaba un campamento petrolero porque encontraba pozos, porque lo que para extraer, etcétera, allí se fundaba un pueblo, ¿sí? Así es Villa Trafula, así es, ¿cómo es? Así es, por ejemplo, Caleta Olivia, si han ido al sur, toda esa parte, sobre todo la parte que está sobre la costa digamos, sobre la costa del océano, ¿sí? No la del lado de la cordillera, sino la de la costa, todo eso fue fundado gracias a campamentos de YPF. Entonces, estos son los grandes objetivos. Yo lo mapeé así muy rápidamente. Les decía, el radicalismo no es la única corriente importante en esos años. Hay todo un gran problema, además de los que ya venía arrastrando la oligarquía, de problemas económicos y más. Hay un gran problema social en Argentina. Es decir, realmente la Argentina empieza a tener grandes problemas relacionados a lo que se denomina cuestión social. El hacinamiento en la ciudad, los reclamos obreros, etc. Y el radicalismo, ¿sí?, va a tener que hacerse cargo de varios de esos problemas. No va a tener que hacerse cargo, va a tener que, digamos, decidir qué va a hacer respecto a esos problemas. Y el radicalismo va a tener dos grandes respuestas a eso. O negociar con los sindicatos que quisieran negociar, o reprimir. Y ahí es donde entran en juego estas corrientes, ¿sí?, que nosotros vimos del socialismo y el anarquismo. El anarquismo generalmente va a ser reprimido, es una corriente que muy rápidamente se va a reprimir en Argentina, sobre todo porque es una corriente ideológica que no apela al diálogo, en el sentido de no está dispuesta a negociar, y
igual con el socialismo, porque ambos van a ser, tanto radicalismo como anarquismo, perdón, como socialismo, van a ser corrientes dentro del movimiento obrero argentino. Y va a haber grandes episodios, ¿sí?, de represión feroz contra estos movimientos. Nosotros vamos a ver, yo les voy a explicar 4, ¿sí?, de esos episodios, y ustedes después en el trabajo van a poder elegir uno de esos 4, ¿sí? Así que cortamos y vamos a la última parte de explicación de esos conflictos obreros.